Qué bendición es poder estar en la casa del Señor nuevamente. Vamos a seguir nuestros estudios en el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo... ¿Qué capítulo nos toca? Mejor le pregunto. Para que me... bueno. ¿Dónde nos quedamos en la lección anterior? Impartida por mi hermana Evelyn. Ok. 36 habla de la descendencia de Esaú. Y hoy nos vamos a enfocar en el 37 y 38. Capítulo número 37 y 38 de Génesis. El tema de esta mañana, mi querido hermano, José es vendido y llevado a Egipto. Yo creo que muchos conocemos ya esta historia. Esta historia se ha venido hablando desde párvulos, primarios, principiantes, intermedios, jóvenes casados, jóvenes no casados, ¿verdad? Y adultos. Todos conocemos la historia de José, pero hoy vamos a tratar de ver algunos puntos que quisiera que sacáramos de la Biblia para nuestra edificación y nuestro crecimiento. José es vendido y llevado a Egipto. El versículo clave esta mañana está en el 37, capítulo número 14, para lo cual quiero que todos lo leamos juntos. Le voy a dar tiempo a usted que le gusta apuntar. José es vendido y llevado a Egipto. Versículo número 14 del capítulo 37 de Génesis. Cuando lo tenga, me confirma con un amén. Muy bien, están apuntando entonces. Yo le doy tiempo, no tenga pena, hermano. ¿Listos? Leamos el número 14 del 37. E Israel, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Muy bien, este es un versículo que nos da el panorama de lo que va a pasar en este momento con José. Y que quiero que todos entendamos a la luz de lo que vamos a ver, es que la historia o el relato de José y cómo es vendido por sus hermanos nos va a demostrar que las actitudes negativas de los padres comúnmente tienden a repetirse en los hijos. Eso es lo que vamos a ver hoy. Así que mucho ojo a lo que vayamos a ir viendo sobre no solamente José, sino sus padres, ¿verdad? Especialmente Jacob, que es el que está vivo en este momento. Vamos a leer los primeros 4 versículos y entrar a la primera parte de nuestra clase, que es José el más amado. Esa es la primera parte. José el más amado. Y vamos a leer los primeros 4 versículos del 37. Leo los versículos mientras usted apunta. Habitó Jacob en la tierra de donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Cuántos años tenía José? 17 años, muy bien. Es decir, que habían transcurrido 11 años desde que Jacob regresa a la tierra de Canaán.
11 años. José tenía 6 años cuando Jacob sale. En este momento, a partir de ahora, no vamos a referirnos a Jacob como Jacob, sino nos vamos a referir a él como Israel. Ya el encuentro que Dios tiene a la entrada de Canaán, ahí es donde Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Así que vamos a referirnos ahora de Jacob como Israel. Entonces, 6 años tenía José cuando sale Israel de Aram para llegar a Canaán. Entonces, José era solo un niño. ¿Quién tiene 17 años acá? Vamos a ver si 17 años, ¿verdad? 17 años, muy bien. Por 3, ¿verdad? Por 2, muy bien. Pero aquí hay algo particular. Por supuesto, todo lo que hemos venido viendo de la historia de Israel, sobre lo que costó este patojo, ¿verdad? José. ¿Se recuerdan quién es la mamá de José? A ver, mes de la Biblia, el pastor me dijo que les hiciera preguntas, ¿verdad? Ahí tenés que estar preguntando para ver a quién le damos una Biblia, me dijo. Está bien, pastor, le dije. A ver, ¿quién es la mamá de José? Raquel, muy bien. Recuerden que en el último capítulo estudiado algo trágico pasa. Muere la mamá de José. Es decir, solo queda el papá. Entonces, vean lo que pasa acá. Hay una frase acá que es, digamos, la base de un problema, de lo que desata consecuencias negativas dentro de la familia. Y es, y amaba Israel a José más que a los demás, ¿verdad? Entonces, él era el primogénito de su esposa favorita. Eso ya lo veníamos viendo desde hace algunos estudios, ¿sí? Él se moría por Raquel. Por Lea no tanto, forzosamente, bueno, tuvo hijos con sus siervas, ¿verdad? Bila y Silpa, pero Israel amaba mucho a Raquel. La amaba tanto y sabía que y cuando nació José la amó aún más porque decía, sí, yo a ella la escogí. Sé que de ella venía la promesa y aquí está la promesa que es José, ¿verdad? Entonces, no por casualidad José se convierte en su hijo favorito. Todo lo que hemos venido viendo de la historia hace que José llegue a este punto como el hijo favorito. El problema es que no hay una unidad familiar en este momento, ¿sí? Y viene por este conflicto generado por Israel. Entonces hay un conflicto entre hermanos, José y los demás hermanos. Algo así como lo que sucedió con Raquel y Lea, ¿sí? Un conflicto. Vean cómo las acciones de Israel siguen generando conflictos, ¿verdad? Una persona que está constantemente en relación con Dios, busca a Dios, Dios lo busca a él también, hay una relación, pero vean las consecuencias de acciones que quizá Jacob no pone delante de los pies de Dios. Él es muy humano como nosotros. Israel, yo me estoy poniendo la trampa a mí también. Israel de repente sigue siendo tan humano como nosotros. Y de hecho es así, es muy humano, ¿verdad? Por eso creo que Israel no tiene una característica mayor a la que podríamos tener si nosotros fuéramos el personaje. Con muchas fallas, ¿sí? Con muchas dudas, con muchos errores. Pero vamos a seguir viendo. José era muy responsable y eso creo que también hace que la confianza de su papá aumente con él, ¿sí? Él era un muchacho muy responsable. No era de los rebeldes que le dicen, anda a traer tortillas. No, ¿verdad? No, hoy no quiero, ¿verdad? Anda por el pan. No, yo no quiero ir a traer el pan, ¿verdad? No, le decían, José, por favor, anda a traer la leche, ¿verdad? Ahí voy, papá, ¿verdad? Y se iba. Muy responsable este José. Desde muy pequeño parece que
tenía esta actitud. Y eso también, díganme si no, padres de familia que ya, tal vez sus hijos ya grandes, ¿verdad? Aquel hijo obediente como que se gana el favor del papá, ¿sí o no? No sé, es que este sí es ejemplar, pero no sé, vos de plano saliste a tu mamá, le dicen, ¿verdad? Tratando de buscar la excusa, ¿verdad? Pero se gana como que el favor. Entonces eso también ayudó a que Jacob le diera, aparte de la historia, el trasfondo que traía José, la propia actitud de José daba a que fuera querido por su papá. Entonces, recordemos que la actividad principal de Jacob y su familia era criar ovejas. Desde Aram está con este trabajo, ¿verdad? Entonces, José desde muy pequeño participaba seguramente en esa actividad pastoral, ¿verdad? De cuidado de ovejas con su papá. Entonces, seguramente José le daba la información a su papá respecto a lo que hacían sus hermanos, porque todos estaban dedicados a eso. Y José era el penúltimo, porque cuando salen de Harán, José es el más pequeño, ¿sí? José es el niño. José es el que de repente, imagínense en la diferencia entre Dan y José. Dan ya es todo un muchacho, un hombre, y José es el niño. Entonces los niños de por sí son curiosos, ¿verdad? Es lo que me dice ahora mi esposa: tené cuidado con lo que haces. Ahora tenés una niña que todo imita, ¿verdad? Y es cierto, todo lo que hago yo, cualquier miquera que hago yo, ella también lo hace. Y me imagino que este José era así, era muy curioso. Mira papá, fíjate que vi a mi hermano hacer esto. O sea, el niño es sincero, ¿verdad? Decirle que no estoy. Dice mi mamá que no está, ¿verdad? El niño no puede mentir. Y recordemos que José era un niño, ahora es un adolescente de 17 años. Y dice: papá, fíjate que hoy que fui, ¿verdad? Mis hermanos estaban haciendo esto, ¿verdad? Es decir, no era un chismoso, sino que básicamente era alguien que le gustaba decir la verdad, le gustaba ser sincero. Entonces, definitivamente los otros hijos de Israel no eran modelos a seguir, ¿verdad? Es decir, si habían quejas contra ellos, era por algo. No eran muchachos ejemplares, ¿verdad? Entonces, Jacob de alguna forma intentaba controlar a los demás 10 muchachos, ¿verdad? No sé quién tiene más vamos a ver, ¿quién es la familia que tiene más hijos acá? Solo de 2 nos vamos, 3, ¿quién tiene 3? 3, ¿usted tiene 3, hermano? Cuesta con 3, me imagino. Ahí vimos a Carlitos. No, si yo soy un alma de Dios, dice Carlitos. Yo con uno estamos, ¿verdad? Con uno es suficiente, dice mi esposa, ¿verdad? Pero imagínense controlar a 10 muchachos, unos adultos, otros adolescentes, ¿verdad? Controlar a 10 muchachos, yo no sé cómo será eso, ¿verdad? Podríamos probar, ¿verdad? No, yo creo que no me van a autorizar eso, ¿verdad? Pero 10 muchachos. Y de alguna forma Israel necesitaba controlarlos. Entonces mandaba a su hijo de confianza, a su hijo amado, a decirle: contame todo lo que veas de tus hermanos, ¿verdad? Entonces, hay algo que sí diferenciaba a José de sus hermanos, que en realidad él no participaba en lo que hacían sus hermanos. 10 hermanos iban a trabajar y los 10 se ponían de acuerdo: vamos a molestar patojas a aquella aldea, vamos pues, ¿verdad? No, ya es tarde, tenemos que regresar, mi papá dijo que teníamos que estar a las 10, yo me regreso. Y ahí va José, un muchacho ejemplar y los otros 10 se iban, ¿verdad? Por eso había una diferencia entre José y sus hermanos. Y por eso también creo que se ganó la confianza de su papá. Y esto se materializa en algo que tiene un trasfondo muy particular, que es la túnica, ¿verdad? Ahí el versículo número 3 dice: llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Esta túnica no solamente es un regalo
de un papá a un hijo. Tiene mucha representación. Una túnica de colores era señal de privilegio y posición jerárquica en la familia. ¿Sí? Entonces, esta túnica era, digamos, el traje que se le hacía a un príncipe que era elegido para reinar. Estamos en una cultura hebrea, ¿verdad? Donde hay mucha influencia de Aram. Entonces posiblemente ellos saben, Israel sabe, que ese hijo, él quiere que ese hijo sea el administrador de sus bienes. Y entonces vean la acción de Israel. Él le da una túnica, le da ropa de príncipe, cosa que no hace con los demás. Tenía que ser para Rubén el mayor, ¿verdad? Tenía que ser para Rubén el mayor, porque esa era la tradición. El mayor, así como lo hemos venido viendo, es el encargado de las bendiciones. Pero vean lo que está haciendo Israel. Israel le hace una túnica, pero no cualquier túnica. Esta túnica representa jerarquía, autoridad. Y él está diciendo con esta acción que José tiene que ser el gobernador de todos. Es lo que él desea. ¿Sí? Entonces, era, digamos, un error que Israel estaba cometiendo. Aparte de no tratar igual, tal vez ese fue el primer error que decíamos, ¿no? Es que lo tuve en mi vejez, es de mi esposa favorita. Lo amo más que a los demás. ¿Cómo se sentirían los demás hijos? Y eso lo vamos a ver a continuación en nuestro segundo punto, que es José tuvo unos sueños. Y aquí vamos a ver cómo José coopera a que también sus hermanos se le vayan encima, ¿verdad? Y vamos a leer del 5 al 8. Punto número 2, José tuvo unos sueños. Y vamos a leer del 5 al 8. Dice, ya el 4 determina la situación entre hermanos, pero el 5 al 8 dice, soñó Josué un sueño y le contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía, y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás tú sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Definitivamente la túnica había hecho que los hermanos ya estuvieran enojados, porque el mensaje indirecto de su papá era de que José era el elegido para reinar o para administrar todo lo de su papá. Y ese mensaje para los hermanos no fue bien recibido. Los motivó a decir, ¿cómo este mocoso no? Si me corresponde a mí, ¿verdad? Decía a Rubén, ¿verdad? Ah, no, pero si te morís, me corresponde a mí, decía el otro, ¿verdad? Y al último que le debería corresponder es a José. Pero miren lo que nuestro papá está haciendo. Y encima de eso, ¿verdad? José ayuda con su actitud, quizá inmadura, ¿verdad? De contarles sus sueños, ¿verdad? Es que es un adolescente, ¿verdad? Él dice, ay, miren, ya les cuento un sueño que tuve. Él no se pone a pensar que sus hermanos ya lo odian. Y encima de eso les cuenta esto, ¿verdad? Este sueño. Y el contenido de este sueño, ¿verdad? Como lo vemos, donde claramente no hay que tener mucha interpretación bíblica para saber que él está diciendo que él se está levantando en medio de los demás, ¿verdad? Y todos los demás se están postrando ante él. Y a continuación hay otro sueño similar, donde ahora son la luna, el sol y las estrellas, ¿verdad? Que se postran. Y entonces dicen, mi papá ya dijo, pero él está alardeando de que va a ser el que va a reinar, y el enojo de sus hermanos aumentaba. Entonces, esta posición que le había dado su papá
al darle esta túnica, ¿sí?, ya los había enojado. Y encima este muchacho, yo creo que inmaduro, les dice, yo creo que sí es cierto, porque yo estoy soñando que voy a reinar sobre ustedes. ¿Cómo creen que se van a comportar sus hermanos? Ah, no. Y no solo fue una vez, soñé 2 veces que mi manojo se levantaba, ¿verdad? Y además que las estrellas o sea, algo quiere decir el sueño, le decía este Josecito, ¿verdad? Los hermanos, ¿cómo? No, puede ser que, no, es imposible que José reine sobre nosotros. Y punto número 3, ¿cuál es la consecuencia? Sus hermanos planean matar a José. Vamos a brincar en uno de los sueños donde también se lo cuenta a su papá y su papá se enoja y le dice, ¿también vas a reinar sobre mí? Pero después se pone a pensar, ¿verdad? Porque después Israel dice, pero calladamente lo meditaba. Yo creo que Israel empezó a ver, bueno, algo tiene que haber en este José, no sé qué es, pero algo va a pasar. El 18 al 20 dice, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Conocemos que los hermanos se van a pastorear. Israel le dice a José, necesito que vayas a ver dónde están tus hermanos, qué están haciendo. Es lo mismo que venía haciendo José de hace muchas veces. Va José y, por supuesto, el odio que había generado la acción de su papá y los sueños los llevaron a tomar esta decisión. ¿Qué les parece si nos deshacemos de este José? Yo creo que esa sería una forma de librarnos ya de tanto alardeo de que él va a ser el que va a estar sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, vean, hay odio y envidia. Cuidado con el odio y cuidado con la envidia, ¿verdad? Si no, pregúntenselo. No, mejor ni se lo pregunten. No, mejor lean lo que le pasó a Caín, ¿verdad? Porque si le preguntan ya sé a dónde está Caín, ¿verdad? Pero lean lo que le pasó a Caín. El odio y la envidia, ¿verdad? Impulsó a los hermanos a elaborar este maléfico plan, ¿verdad? Entonces, se da la oportunidad, ¿verdad? Porque ven ahí, aquí está lejos de casa, porque se habían movido de un lugar donde supuestamente estaban y llegaron hasta Siquem, ¿verdad? Y ahí entonces estaban lejos, más o menos 60 kilómetros de casa, ¿verdad? Lejos. Entonces ya, aquí no hay nadie que lo proteja, ¿verdad? Entonces, cuando Israel envía a José desde Hebrón hasta Siquem, ¿verdad? Sabe que ya lo había hecho otras veces. ¿Sí? No es la primera vez que va a buscarlos, era como que la rutina de mandar a José a buscar a sus hermanos, ¿verdad? Pero en esta ocasión, cuando sus hermanos ven que él viene solo, ¿verdad? Y saben a lo que va a pasar lista, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes están trabajando, verdad? ¿Quiénes no? ¿Por qué se movieron de Hebrón a Siquem? ¿Por qué lo hicieron? Es decir, tenían que estar en Hebrón, mi papá les dijo que estuvieran en Hebrón. ¿Por qué se movieron a Siquem? Eso no era lo que mi papá les... Entonces, vean, ya sabían que a eso iba. Y entonces, el odio y la envidia mueve a los hermanos para eliminar al soñador y deshacerse de una vez por todas de él. Y vamos a caer al punto número 4. Que esto es el plan, pero el 4 es José es vendido y llevado a Egipto. José es vendido y llevado a Egipto. Leamos el 23 al 27, dice, sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica. No solamente es que lo desvistieron, ¿cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? Aquí no tenés autoridad sobre nosotros. Esta túnica, por más que te la haya dado tu papá, aquí no vale. Fuera túnica. Aquí sos
como cualquiera de nosotros. Vean los hermanos, estaban pero enfurecidos. La túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Entonces los planes que tenían los hermanos para matar, ¿verdad? Para asesinar a su hermano y de todos modos encubrirlo, movidos por el odio y la envidia, fueron frustrados por dos hermanos. En primer lugar, y nos saltamos esta parte, pero quiero que lo lea usted. En primer lugar, ¿quién fue el que lo salvó? Fue el mayor, Rubén, ¿verdad? Él salvó primero, ¿verdad? Que decía, matémoslo. No, ¿cómo vamos a matar a José? No lo matemos. Quitémosle la autoridad aquí, hagámosle entender que él no tiene autoridad sobre nosotros, pero escondámoslo. Si se va a morir, que se muera en la cisterna, ¿verdad? Pero en la cisterna no había agua, ¿verdad? Era una ventaja. Entonces, después aparece otro hermano para liberarlo, y es Judá, ¿verdad? Entonces, Judá dice, es que si lo matamos, no sé, ¿verdad? Todavía Judá meditándolo dice, y cuando ve una caravana, no, aquí está la solución. Les propongo algo, ¿verdad? Entonces, les propongo esta alternativa para que no haya sangre sobre nuestras manos. Vean, esto de la sangre hay que traer un trasfondo y no me voy a detener mucho en esto, pero ellos sabían exactamente el tema de la sangre, ¿sí? Su papá Jacob se había encargado definitivamente de enseñarles qué era el derramamiento de sangre, seguramente, ¿sí? Y entonces ellos sabían que matarlo era acarrearse maldición, ¿sí? Entonces Judá dice, no lo matemos. Tengo una mejor solución, vendámoslo como esclavo, ¿sí? Entonces, según los siguientes versículos, ¿verdad? Aun cuando no mataron a José, ¿verdad? La idea de estos hermanos es que pensaban que José no iba a sobrevivir siendo esclavo. Es decir, no es que se librara de la muerte, sino que dijeron, no lo matemos nosotros, que se muera de otra forma. No se murió en la cisterna, que se muera de otra forma. Entonces vendámoslo como esclavo, seguramente ahí se muere. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que estaban en un desierto. Cuando él fue vendido, seguramente él tenía que enfrentarse a un viaje más o menos de 30 días a través del desierto, posiblemente encadenado y a pie. Ese era el trato de los esclavos, es decir, a José no lo subieron a un caballito, ¿verdad? Ahí nuestro esclavo, no. Un esclavo era encadenado, era marcado y bueno, si es bueno, aguanta el viaje. Entonces los esclavos se encargaban de llevar todo en medio si quedaba muerto un esclavo, pues ni modo, lástima, se murió, otro que venga a cargar. Ese era el trato para los esclavos. Entonces la idea de ellos era, bueno, si no lo podemos matar o no queremos matarlo nosotros, que se muera de otra forma. Vendámoslo como esclavo, ¿verdad? Entonces, en medio de todo esto, ¿verdad? Dios siempre estuvo con José. Todo lo que le pasó a José, José siendo de 17 años, al tener una relación más estrecha con su papá Jacob, y esto lo estoy diciendo yo, ¿verdad? No dice la Biblia. Yo creo que él sabía quién era Dios, ¿sí? Quizá no tenía esa relación estrecha, ¿verdad? Porque pienso que no había tenido una comunión como la que tuvo su papá Israel, pero sí sabía. Ahora, todo lo que le estaba pasando a José,
seguramente era controlado por Dios. Definitivamente era controlado por Dios. El hecho de que Rubén lo salvara no fue una casualidad. El hecho de que Judá lo vendiera no fue una casualidad. El hecho de que no hubiera agua en la cisterna no fue una casualidad. Dios estaba con José, aún en los momentos malos. Quizá él no lo comprendía en este momento, pero Dios siempre estaba. ¿Cuáles son las aplicaciones de nuestra clase, hermanos? La número 1, demostraciones concretas de amor. A pesar de que el amor de Jacob hacia José, es decir, de Israel a José, era excluyente, es decir, yo te amo a ti, a los otros los quiero, pero no te quiero como te amo a ti, ¿verdad? Tenía mucho de positivo. Ese amor era demostrado concretamente. La túnica especial, la confianza que le demostraba, las tareas que le asignaba, todo ello eran demostraciones concretas de amor. Los hijos necesitan solamente palabras que le expresen amor, no solamente palabras que le expresen amor, sino también demostraciones concretas, regalos, tratos especiales, tareas especiales que los hagan sentirse amados. Vamos a sacar 2 conclusiones, ¿sí? Una buena, ¿verdad? Y otra no tan buena. En esta, algo que sí hacía Israel era darle la confianza a su hijo, ¿sí? Miren, yo sacaba una conclusión personal de esto. Y lo sacaba en función de lo que yo viví y tuve el privilegio de vivir. Siendo que yo nací en un hogar cristiano. Y saben, a mí me ponían a orar en la mesa. Y me contaban mis papás que a veces se arrepentían, pero eso ya me lo decían cuando era grande, ¿verdad? Porque yo empezaba a orar por la vecina, por los pericos, por los perros, me ponía a orar por todo lo que yo me acordaba, ¿verdad? Y el almuerzo se enfriaba y yo seguía orando. Pero mi papá decía, él tiene que aprender, ¿verdad? Mi hijo, tú vas a orar. Y en los cultos decía, cuando ya sabíamos leer, tú vas a leer la Biblia. O sea, delegaban responsabilidades. Tú vas a cuidar a tu hermano. Yo creo que por eso mi hermano tiene una personalidad, porque a veces le tocaba hacerse cargo de mí, ¿verdad? Que no era tarea fácil, pienso yo, ¿verdad? Entonces, hay que delegarle responsabilidades a los hijos para saber que también así son amados, ¿verdad? Entonces, esto sí lo hacía, eran demostraciones concretas, es decir, mi hijo, qué bueno, ¿verdad? Yo siempre mi papá, cuando salía, veía nuestras calificaciones, decía, bueno, vamos a comer, y vamos a comer. Bien hecho, ¿verdad? Bien hecho. Y siempre había algún, no tiene que ser tan grande, ¿verdad? Los mejores recuerdos que yo tengo de mi infancia no son en lugares increíbles, son en lugares sencillos. Yo todavía tengo en la mente un comedor que nosotros frecuentábamos con mi familia, que no era un comedor lujoso, pero algo me traía siempre a mi mente, a mi corazón ese lugar, porque ahí éramos felices, ¿verdad? Y siempre viene a mi memoria ese lugar, porque siempre decíamos, bueno, vamos a un lugar diferente, ¿verdad? Y vamos a ese lugar, ¿verdad? Y la pasábamos bien, ¿verdad? Número 2, el favoritismo trae conflictos en la familia. Esta es la otra aplicación que les digo que no es la positiva. Las relaciones fraternales en la familia de Israel no fueron exactamente modelos, ¿verdad? Y en parte se debió al favoritismo que Jacob o que Israel tuvo con algunos miembros de la familia, iniciando con Raquel, ¿verdad? Que fue la más amada y favorita. Luego siguió con José, que fue el hijo más amado y el favorito. Y más tarde, Benjamín. Eso lo vamos a ver en unos capítulos después. Fue el más favorecido. Seguramente Jacob tenía muchas razones para actuar con favoritismo, pero eso causó mucho conflicto con tristes consecuencias. Como padres debemos desechar el favoritismo y así evitar un espíritu de hostilidad y competencia en nuestros hijos, ¿verdad? Aquellos que tienen incluso uno, ¿verdad? No sé si yo voy a tener solo uno, no sé.
Pero también algo que me he leído en algunos libros es ser muy, se me fue la palabra, consentidor, ¿sí? Como es el bebé, hay que consentirlo, ¿no? ¿Verdad? Y yo tengo aquí muchos modelos de papás que a mí me han enseñado muy bien, ¿verdad? Yo estoy aprendiendo de muchas parejas jóvenes, incluso acá en la iglesia, cómo debo ser. No ser consentidor, porque si se consiente al hijo único, la consecuencia no es ahorita, la consecuencia es más adelante. Pero ojo, también cuando hay más de un niño, el favoritismo, ¿verdad? Es que ella hay que darle más y la otra no, ¿verdad? Y eso causa definitivamente problemas. Como les dije, Jacob en algún momento dijo, él es la promesa, y se olvidó de sus otros hijos. Y vean las consecuencias que generó. Yo no dudo en que Dios hubiera utilizado sí o sí a José, ¿verdad? Pero las consecuencias de un papá que no supo administrar su casa lo llevaron a enfrentarse a situaciones difíciles. Vamos a ver los siguientes capítulos, ¿verdad? No quiero adelantar la historia, pero estas acciones no cortaron el propósito de Dios, pero sí que lo dificultaron. Sí que fue algo bastante complicado para Israel entender el propósito de Dios. Y número 3, Dios obra en medio de conflictos. Aunque el relato, ¿verdad?, no menciona la presencia de Dios o Jehová o Adonai, que era la manera favorita de José de referirse al Señor, como lo vamos a ver más adelante, es un hecho que Dios estaba obrando en las circunstancias para salvar la vida de José y dar continuación al plan que tenía para él. Como les dije, la intervención de Rubén, la aparición de los ismaelitas, la propuesta de Judá, todo fue usado por Dios para cumplir su propósito en la formación y desarrollo de la nación hebrea. Esta no solo es una historia. Aquí vemos la mano de Dios a pesar de las circunstancias. Y como hemos visto desde Abraham hasta hoy, José, hemos ya pasado por Abraham, Isaac, Israel, ahora José. Hemos visto cómo el humano, ¿verdad?, la persona, nosotros como seres humanos, cuando creemos que no es la voluntad de nosotros, es mejor que la voluntad de Dios, complicamos mucho el propósito de Dios. Sin embargo, Dios, en medio de los conflictos que se van produciendo a través de malas decisiones, sigue obrando Dios en medio de eso. Por eso decía, yo siempre les comparto a los jóvenes, ¿verdad? Y tengo mucha carga espiritual siempre por ellos. Yo les digo, no te preguntes por qué me tocó en esta familia. No te preguntes por qué estoy viviendo en esta colonia. ¿Por qué a mí me toca pasar esto? ¿Y por qué no le toca vivir a ellos que no quieren nada con Dios? A veces nos toca pasar situaciones difíciles, producto no de Dios, sino de malas decisiones humanas. Nos toca a veces vivir en situaciones difíciles, malas decisiones humanas. Pero algo que nos demuestra la palabra de Dios en estas historias es que en medio de todo esto, Dios sigue estando presente. No todo puede ser malo. Dios está obrando. Lo mejor sería buscar la voluntad de Dios, por supuesto. Pero si uno dice, no, esto ya no tiene solución, Dios está en medio de esto. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos porque eres bueno, porque eres fiel. Hoy hemos visto que en medio de las dificultades, otra vez en medio de situaciones negativas que podríamos desencadenar, tú estás presente, Señor. Te doy gracias porque si hoy identifico alguna acción, alguna situación negativa en mi vida que creo que es difícil para mí, yo te pido que obres en medio de ella, Señor.
algún problema familiar, algún problema económico, algún problema de estudios, de trabajo, Señor. Quizá no he obrado de la mejor forma posible, Padre, y te pido perdón por eso. Pero te pido que tú obres en medio de cualquier situación negativa que esté presente y que esté afectando a mi vida. Sé que estás con nosotros, Padre, y tu intención es fortalecer esa relación. Y hoy te pido, Señor, así como protegiste a José en medio de situaciones difíciles, aún sin él saberlo, te doy gracias porque nos proteges a nosotros de muchas cosas que quizá no llegamos a saber. Pero también te pido que te hagas visible en esas cosas que nos afectan, Señor, y que hoy podamos sentir esa paz en nuestro corazón. Eso te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.